Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El monte Sinaí es un lugar de revelación. Lo que veremos hoy al abrir la palabra de Dios es a los hijos de Israel escuchando, y esto es importante, Dios habla. Debemos recordar que el capítulo 20 en el libro de Éxodo es un capítulo muy especial. Vamos a invertir toda la sesión de hoy, más la de la próxima semana, únicamente en este capítulo 20. Todos sabemos que trata de la entrega de los 10 mandamientos, el Aseret Hadibrot. Pero debemos entender que todo lo que ocurre en el monte Sinaí tiene un propósito específico. Todo el capítulo 20 tiene que ver con cambios. Y antes de abrir la Biblia y empezar a estudiarla, debemos hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿realmente quiero un cambio? ¿Realmente quiero oír, percibir la revelación de Dios, su sabiduría y su verdad, y realmente quiero aplicar eso a mi vida con el fin de que yo pueda documentar su verdad mediante la obediencia? Esa es la pasión de todo aquel que vive bajo su pacto, ser un instrumento que demuestre la verdad de ese pacto con el objetivo de que podamos recibir sus promesas, que su nombre sea glorificado y que sus propósitos se cumplan. Muchos escuchan eso y dicen, espera un segundo. ¿Acaso Dios no es soberano? Claro que lo es. Y conforme a la soberanía de Dios, sus propósitos se cumplirán. Pero entendamos algo. Dios ha creado un mundo en el que Él nos permite tomar decisiones. Vimos anteriormente en el libro de Génesis que se habló del bien y del mal. Una pregunta con la que muchos luchan es, si Dios es bueno y santo, ¿por qué permite el mal? Y es porque si no existiese el mal, no podríamos elegir. El mal es simplemente la capacidad de elegir lo que Dios no elegiría. Y esto es importante porque si no tuviéramos la capacidad de elegir, si quitas eso de la ecuación, estarías quitando el amor, porque el amor es la decisión consciente que tomamos para ser una influencia positiva, una influencia de Dios en la vida de los demás. El amor es cuando nos sometemos a la palabra de Dios en cuanto a nuestro prójimo. Te sometes a ella para ser una bendición y una influencia piadosa en sus vidas. Eso es exactamente lo que nos enseñan los 10 mandamientos, a cómo amar a Dios y cómo amar a las demás personas. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a este importantísimo capítulo, el capítulo 20 del libro de Éxodo. Iniciaremos en el verso 1 y estudiaremos hoy hasta el verso 17. Podemos tomar cada uno de estos mandamientos por separado y pasar 10 semanas estudiando solamente este pasaje. Pero para aprovechar el tiempo, solamente daremos una pequeña probada a lo que estos 10 mandamientos nos revelan. Versículo 1. Y Dios habló todas estas cosas diciendo. Algunos lo traducen como el Señor habló, pero no dice así. El término es Elohim, y no esas 4 letras Yud-Hei Vav-Hei. Les he comentado que cada vez que nos topamos con este nombre, Elohim, para Dios, debemos pensar en juicio. Este es el juicio de Dios.
es su verdad revelada para que su pueblo la reciba. Y no solamente que la reciban en sus mentes, sino para que la pongan en práctica. Entonces, Dios habló todas estas cosas, o todas estas palabras, es el término divrim. Divrim puede significar cosas o palabras. Y dijo, verso 2, Anoji Hashem Eloheja, yo soy el Señor tu Dios. Y lo primero que él subraya aquí es el Éxodo. Leemos, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Habla del Éxodo. ¿Y qué es el Éxodo? Espero que todos lo sepan. El Éxodo está relacionado con la redención. Y aquí está la clave. Existe una estrecha relación entre la redención y los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuál es el orden? No es que cumplimos los mandamientos con el fin de hallar redención. Eso es legalismo. Esa es una falsa doctrina. Ese no es el patrón ni el paradigma que vemos en el libro de Éxodo. No. Lo que vemos en Éxodo es que la redención viene por la sangre. Y esa sangre fue activada por la fe. Los que creyeron en Dios dispusieron de la sangre del Cordero apropiadamente, y fue gracias a esta sangre que hubo redención. Que los hijos de Israel salieron de la esclavitud, una esclavitud literal, pero que personificaba una esclavitud distinta, la esclavitud del pecado. Recuerden, ¿por qué llegaron los hijos de Israel a Egipto? Debido al pecado. Pecaron contra su hermano José. Y como ellos pecaron contra él y lo vendieron para que fuera un esclavo, ellos se hallaron a sí mismos en esa misma generación también como esclavos, allí, en la tierra de Egipto. Allí vemos un principio del Nuevo Testamento. Con la medida con la que midas, con el estándar que uses, serás medido y será usado ese estándar contra ti. Entonces, lo primero que hace Dios aquí al darnos su revelación es recordarnos aquel éxodo de redención. Pasemos al verso 3. En el verso 3 encontramos el primer mandamiento. Dice así: No tendrás otros dioses. Literalmente dice au panai, que quiere decir ante mí o con respecto o en cuanto a mi rostro, es decir, con el objetivo de que nada obstruya mi bendición. Debemos recordar algo. Bíblicamente hablando, hay una conexión entre el rostro de Dios y su bendición. Lo que nos dice es lo siguiente: cuando hacemos algo que provoca que lo que por derecho pertenece a Dios, nuestra atención, nuestras acciones, nuestro amor, nuestra mentalidad, lo que sea, cuando algo interfiere con nuestras responsabilidades para Dios, cuando algo se atraviesa, cuando algo se entromete, lo que ocurre como resultado es esto: no vamos a encontrar el rostro de Dios, es decir, no encontraremos su bendición. Esto es muy claro. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero el vocabulario implica que si tienen otros dioses, no hallarán bendición. Verso 4. Y no harán para ustedes ningún pesel. Aquí tenemos la palabra fesel. No tiene la tilde, y no entraremos en los detalles sobre la razón gramatical, pero habla de una estatua. Y no solamente una estatua, sino que miren lo que dice: ni imagen cualquiera, o el término podría ser ni imagen alguna. Es la palabra hebrea tumna. Tumna en hebreo moderno es el término para decir foto. Pero en este caso significa imagen. Dice estatua alguna o imagen alguna. ¿De qué? Noten lo que dice: de cualquier cosa que esté arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra, o bajo la superficie. Ahora, mucha atención aquí porque
¿Quiere decir Dios que pecamos si pintamos un paisaje, bien sea de montañas o valles o cosas parecidas? La mayoría de los eruditos no piensan así, por lo que dice a continuación. Si leemos el siguiente verso, continúa la idea. Lo tishtahavei lehem. No te postres ante ellas, ni les sirvas, porque yo soy el Señor tu Dios. Y noten la implicación aquí. La prohibición establece que nunca debemos fabricar una imagen o una estatua con el fin de adorarla. Eso es idolatría. Pero lo que descubrimos es lo siguiente. Si se fijan a mitad del verso 5, dice, yo soy el Caná, yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta, y la implicación es la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Un principio muy importante el que vemos aquí. De lo que está hablando esto, no es de un Dios que dice, muy bien, el padre pecó, y como yo estoy enojado con este padre, voy a castigar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y hasta a sus tataranietos. ¿Eso es lo que dice el texto? No es así. A lo que se refiere es a lo siguiente, que cuando yo peco, ese pecado, y entendamos algo, el pecado es genético. Uno pasa a su descendencia esa tendencia pecaminosa, ese pecado original. Somos pecadores porque Adán pecó, y luego sus hijos y nietos y toda su descendencia heredan esa tendencia pecaminosa genéticamente. De lo que esto nos habla es de que el efecto de mi pecado impactará a la siguiente generación, y a la que viene después de esa, y a la que sigue después de esa, y producirá algo. Noten lo que dice. En aquellos que me odian. Bíblicamente hay una conexión entre el pecado y el odio. Aquí está la enseñanza. Cuando yo elijo el pecado, eso no afecta la soberanía de Dios. Dios ha creado una estructura en la que el pecado es una opción. Él no quiere que elijamos pecar. Él nos advierte y nos equipa para que no pequemos. No tenemos que pecar. Si somos sus discípulos, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Así que como creyentes, cada vez que elijo pecar, ¿saben lo que demuestro? Puede que no lo piense así, pero estoy demostrando odio. Por esto dice aquí, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Cuando pecamos, eso básicamente desata en nosotros odio. Odio contra Dios. Estamos eligiendo aquello que Dios odia. Y cuando elegimos lo que Dios odia, estamos manifestando odio delante de Él. Es un asunto serio. Debemos ver el pecado como Dios lo ve. Avancemos al verso 6. Algo maravilloso tenemos aquí. Y osei chesed. Yo subrayaría esta palabra porque volviendo al verso 5, leíamos que Dios, y el énfasis allí está en el término poket, es un Dios que visita. Es importante porque está en tiempo presente, o participio hebreo, como lo clasifican algunos. Y cuando el tiempo presente se usa en hebreo, siempre es un marcador de énfasis, que Dios estima algo como un asunto importante. Entonces Dios visita las generaciones de aquellos que pecan y cometen iniquidad. Pero noten lo que hace. Osei chesed. Él hace chesed. Es una palabra que significa gracia. Habla de una cualidad según la cual Dios, por gracia, nos restaura y regresa a una posición en la que podemos unirnos a la intención de Dios. Habla de lo que hacemos y de lo que podemos recibir. Es un término de restauración. Entonces Dios hace chesed, ¿a cuántos?
Noten la diferencia. En el ejemplo previo, para aquellos que pecan y cometen iniquidad, es hasta la tercera o cuarta generación. Pero para todos los que me aman, lo hace por 1000 generaciones. Qué poderoso es caminar en amor. Y cuando camino en amor, ¿cuál es el resultado? Bien, el Mesías lo dijo: si me aman, y espero que se sepan al final del verso, guardarán mis mandamientos. Si me aman, me obedecerán. La obediencia expresa amor, mientras que el pecado expresa odio. Cuando obedezco a Dios, le estoy diciendo te amo, pero cuando peco, le estoy diciendo te odio. Quizás no lo sintamos así, pero así es como debemos entenderlo. El pecado expresa odio contra Dios. Verso 6. Él hace Gesed, o misericordia, a 1000, y la implicación es a 1000 generaciones, de los que me aman. Y noten que lo que dijo el Mesías tiene su base aquí. Aquellos que guardan, que obedecen mis mandamientos. Los mandamientos están relacionados con el amor de Dios. No hay otra manera en la que podamos entender tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y es lo que vemos aquí. Avancemos al verso 7. Dice, no levantarás. Muchos traducen este término como tomarás. No tomarás el nombre del Señor tu Dios, leishav. Eso significa en vano. Este es un mandamiento en cuanto a ser casuales, livianos, con el nombre de Dios. De acuerdo con la ley judía, esto aplica no solo para el nombre sagrado de Dios, Yud-Hei Vav-Hei, sino también para Elohim o para cualquier término que se relacione con Dios y cómo nos referimos a Él. Por esto me aflige cuando la gente utiliza esta palabra, Dios, o en el idioma que sea, cuando usan su nombre casualmente en cualquier contexto. Eso es utilizar o levantar el nombre de Dios en vano, no con el propósito correcto. La vanidad, shaf en hebreo, es un término que implica mal uso, malversación, algo contrario a los propósitos de Dios. Noten lo que dice: no levantes el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no, y la palabra es limpiará. Él no limpiará, Él no excusará, Él no eximirá al que utilice su nombre en vano. Lo dice 2 veces y utiliza un término diferente para linakot, limpiar. Es un término para exonerar. O sea, Dios no exonerará a aquel que tome su nombre y lo utilice o lo verbalice de una manera inapropiada. Esto debería causar que todo el mundo, pero especialmente los creyentes, jamás utilicen la palabra Dios o Señor de una manera inapropiada. Permítanme decirles esto: utilizar ese nombre para referirse a un falso Dios como Alá es algo muy incorrecto. Y cada vez veo a más y más individuos utilizando o diciendo que Alá es otro nombre para Dios. Pero no es así. Y debemos tener mucho cuidado para no caer en este pecado y en este comportamiento irrespetuoso. Verso 8. En el verso 8 pasamos a hablar del Shabbat, el séptimo día. Es interesante y seguramente han oído a otros decir esto, pero de entre todos los 10 mandamientos, se dedican más palabras, él comparte más instrucciones que tienen que ver con el Shabbat que con respecto a cualquier otro de entre los 10 mandamientos. Eso debería impactarte. Debería producir que tomes nota, porque fíjate lo que dice: Zachor et Yom HaShabbat leikachov, que significa acuérdate. Es un mandamiento dentro del mandamiento. Acuérdate del séptimo día para santificarlo. Muchas veces la gente mira este mandamiento y dice:
Oh, el mandamiento ahora se ha cambiado para el domingo, debido a la resurrección del Señor. En absolutamente ninguna parte podemos hallar un fundamento bíblico sólido para hacer tal afirmación. Y debemos entender lo siguiente. Muchas personas que utilizaron este argumento en el pasado, lo que hicieron fue fusionar el paganismo. Tomaron prácticas paganas y las mezclaron con la revelación de Dios. Eso no se debe hacer. Es muy significativo que diga aquí, acuérdate del séptimo día para santificarlo. El término acuérdate es un término de pacto. Debe causar que recordemos las promesas de Dios. Todo lugar donde veamos este término, Sajor, dentro de la Biblia, debe llevarnos a pensar en las consecuencias del pecado. Y eso es algo que deberías escribir y recordar, las consecuencias del pecado. Porque cuando me someto a la verdad del pacto, habrá una consecuencia positiva, una bendición. Pero cuando me rebelo contra la verdad del pacto, habrá una consecuencia de lo más negativa, una maldición. Así que dice esto en cuanto al Shabbat. Recuerden el séptimo día para santificarlo, y la fe en el Mesías no viola ni debe conducirnos a violar este mandamiento. Debemos atender que se trata del séptimo día. Verso 9. En 6 días trabajarás y harás todo tú, Meilajá. Meilajá se refiere a trabajo secular. Él elige esta palabra, Meilajá, ¿por qué? Porque la palabra abodá también pudiese traducirse como adoración. Así que utiliza una palabra distinta para labor o trabajo. Luego dice verso 10. Mas el séptimo día es un día para el Señor. Así que el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No deberás hacer obra alguna. Tú, y noten cuán inclusivo es esto. Algunos señalan que se habla del hogar aquí y de cómo el líder del hogar hace que este mandamiento sea cumplido por todos. Noten la razón por la que lo digo. Leamos el verso. Verso 10. Y el séptimo día es Shabbat o reposo para el Señor tu Dios. No debes hacer en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales tampoco, ni el extranjero dentro de tus puertas. Tus puertas no solo se refiere a las puertas de tu hogar, sino también a las puertas de tu ciudad. Es un mandamiento inclusivo que involucra incluso a los no judíos dentro de Israel y a los animales. Y esto aplica. Este es uno de los mandamientos que implica que uno debe cumplir esto en cualquier lugar del mundo. Pero también es uno de los mandamientos más abusados en el judaísmo. Muchos en la práctica buscan darle vueltas. No hagamos eso. Debemos verlo como uno de los mandamientos más importantes en toda la Biblia. Pasemos al verso 11. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Dios nos está dando el ejemplo. Noten que lo que dice aquí tiene gran valor. ¿Para quién? Para la humanidad. La razón por la que debemos observar el sábado es para recordar ese día, honrando al Dios Creador. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. ¿Y qué hizo luego? Vayanach veyom mashvi'i, aoken verav, hashemed yom ha-shabbat, veikashehu. Y él descansó. Dios descansó, no porque lo necesitara, sino como un ejemplo para nosotros, y de una manera especial para tener comunión con nosotros. Dios puede hacer cualquier cosa.
Él no tiene restricción alguna sobre sí mismo. ¿Por qué? Su nombre Yud-Hei-Vav-Hei es un nombre trascendente de Dios que implica que Él lo trasciende todo. Así que el hecho de que Él descansara en el séptimo día demuestra la prioridad que Él tiene para la humanidad. Recuerden, cuando Dios hizo al mundo, estaban Adán, Java, Adán y Eva. Nadie más. Él detuvo su actividad de una manera especial, con el fin de tener comunión con ellos. Esto muestra la prioridad que Dios le da a la humanidad. Y hoy en día, el Shabbat puede demostrar también la prioridad que le damos a Dios. Muchas veces la gente me pregunta, ¿pero tengo que hacerlo? Bueno, ¿qué pensaría si me acerco a mi esposa y digamos que es nuestro aniversario o algún día especial en el que por tradición se da un presente, hace un reconocimiento o salimos a cenar, cualquier tipo de detalle especial por la ocasión? ¿Qué pasaría si me acerco a ella y le digo, pero tengo que darte un regalo? ¿Tengo que pasar tiempo contigo? ¿Cuán doloroso sería para ella? Y del mismo modo, no deberías pensar así. ¿Qué quieres decir con tengo que hacerlo? Ciertamente no perderás la salvación si no lo haces, pero se trata de simplemente demostrar tu amor. Quizá el motivo no tiene nada que ver conmigo, pero yo quiero demostrar que mi prioridad realmente es Dios, y quiero hacerlo públicamente para que todos lo puedan ver. Esto es lo que nos revela la Escritura. Por supuesto, sé que puede ser una gran bendición para toda persona, judía o gentil, que aplique la verdad del Shabbat a su vida, no como una obligación, sino como un privilegio. Fue debido a que Dios hizo a la humanidad que podemos reconocerle mediante el día sábado. Dice aquí, mira de nuevo, en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en él, y descansó en el séptimo día. Por tanto, no solo descansó, fíjense en lo que hizo, y lo bendijo. Él no bendijo cualquier día. Por esto es que las personas que dicen, ¿saben? Es un principio. Para algunas personas no es conveniente celebrarlo el séptimo día. No pueden cumplirlo, así que pueden hacerlo el tercer día, o el quinto día, o el día que sea, cuando la persona elija hacerlo. No, ellos están siendo demasiado casuales e interpretan mal la palabra de Dios. Lo que la Escritura nos dice claramente, noten el verso 11, por tanto, Aoken, por tal razón, o como resultado de esto, Aoken, en relación con esto, es una forma muy literal de traducirlo. Por tal motivo, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Él lo bendijo, ¿y qué más hizo? Lo apartó con un propósito. Y les compartiré que a pesar de que esta enseñanza no tiene como punto central el Shabbat, sino todos los 10 mandamientos, quiero decirles que cuando estudiamos lo que dice la palabra de Dios sobre el sábado, el séptimo día, el día de reposo, y el hecho de que Dios haya apartado, que Él bendijo y santificó el día sábado, este término santificación tiene que ver con un propósito. Lo que eso implica es lo siguiente. Muchas personas dicen, me cuesta mucho conocer la voluntad de Dios. Tengo dificultad para escucharle. Tengo muchas luchas con esto. Pero déjame compartirte que cuando haces del Shabbat tu prioridad, lo que eso hará es darte claridad en cuanto al propósito de Dios para tu vida. Hacer de Dios la prioridad de tu vida por medio de la observancia del Shabbat traerá claridad en cuanto a su voluntad, su dirección y su liderazgo en tu vida. Te lo garantizo porque eso es lo que dice la Escritura. No tengo por qué preocuparme de si mi enseñanza es correcta, cuando mi enseñanza no proviene de mí, sino directamente de la palabra de Dios.
Noten algo más. Él pasa de hablar del sábado. ¿A qué tema? Leamos el verso 12. Este mandamiento nos impulsa a honrar. Y en cuanto a esta palabra honrar que encontramos aquí, dice literalmente en hebreo, kabed et abeja ve et imeja. La palabra kabed significa gloria, también honor o incluso peso. ¿Y qué tiene que ver eso con honrar? El peso de algo puede expresar su importancia. Y se supone que tú y yo demostremos a nuestros padres que ellos son importantes para nosotros. Una de las formas como lo hacemos es mediante la obediencia a Dios. Cuando caminamos en obediencia a Dios, honramos a nuestros padres, porque existe un principio, y este es que nosotros somos, en gran medida, lo que nuestros padres han puesto en nosotros. Somos su reflejo, y eso debe causar que todos los que somos padres pensemos bien en qué estamos sembrando en nuestros hijos. Leemos: honra a tu padre y a tu madre, lema'an. Eso significa para qué o con el fin de qué. Y noten lo que dice: Yarehud, Yameja al Adema, Asher Hashem Eloheja notem lach. Lo más importante en este punto es lo siguiente. Esto es lo que te dirá un maestro bíblico sin conocimiento real. Ellos leen esto y dicen, bueno, si honras a tus padres, tendrás una larga vida. Eso no es lo que dice el verso, en lo absoluto. Cuando enseñas algo así, eso demuestra que estás saltando a una conclusión, corriendo a toda velocidad para dar una conclusión del verso, antes de haberlo leído todo. El verso no dice nada sobre la edad que alcanzará una persona. No, lo que dice aquí, si lo leemos correctamente, es lo siguiente: con el fin de que tus días sean extendidos. Es un término para estirar, alargar, pero noten lo que dice luego. Sobre la tierra, Ha-Adamá, que el Señor tu Dios te está entregando. Esto no habla de manera individual, sino colectiva. Está redactado en singular, pero lo que debemos aprender es lo siguiente. Una familia piadosa, cuando tú levantas una familia piadosa, ese hogar estará comprometido con la palabra de Dios. Cuando esa es tu realidad, eso se hará evidente. Y aquí está la clave. Si no sabes respetar a tus padres, no sabrás respetar a Dios. Así de simple. Si no respetas a Dios, no lo obedecerás. Y si no lo obedeces, vivirás en pecado. Y el pecado fue lo que causó que el pueblo judío saliera al exilio. Lo que este verso nos dice es lo siguiente. Si las familias temen a Dios, Israel permanecerá en la tierra prometida. Pero si no tenemos hogares piadosos, cuando lo que vemos es rebeldía en las familias, en cuanto a las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces Israel se verá a sí misma expulsada en el exilio y no viviendo una larga vida en su tierra. Esto no habla de longevidad individual, sino del tiempo que Israel habitará en su tierra antes de salir al exilio. De esto es de lo que nos habla. Pasemos al verso 13. A partir del verso 13 tenemos mandamientos cortos, algunos incluso de apenas 2 palabras: lo tirzah, lo tinaf, lo tiknof, lo, este es un poco más largo, ta'anei. La palabra lo que vemos aquí es negativa. Y en el primer caso, que es el verso 13, dice algo muy específico. Y si tu Biblia dice no matarás, es incorrecto. La palabra para matar es laharok, o también podría ser katel. Así se dice matar en hebreo. Pero el término tirzah significa, lo tirzah, eso significa no asesines. Asesinar implica matar, pero sin una causa justificable.
No es como hacen los pacifistas que toman este verso malinterpretándolo totalmente para afirmar que Dios dice, no matarás. Por tanto, no debemos matar nada en lo absoluto. Pero eso no es bíblico. Aquí dice, no asesines. Presta atención a los términos que se utilizan. No asesines. Y el siguiente mandamiento, en el verso 14, es, no cometas adulterio. Se pueden decir muchas cosas en este punto. De hecho, un estudio muy sabio que cualquier persona puede hacer, de hecho, antes de casarse, todos deberían hacerlo. ¿Qué dice la Biblia sobre cometer adulterio? Analicen las consecuencias del adulterio. Vean cómo Dios utiliza la palabra adulterio en la Escritura y qué consecuencias produce el adulterio, tanto físicamente, me refiero a la relación matrimonial cuando hay una infidelidad, como también en el adulterio espiritual, lo que está relacionado con la idolatría y la adoración de dioses falsos. Leemos aquí, no cometas adulterio, no robes y no lleves contra tu prójimo un testimonio falso. Esto es algo parecido a no mientas, pero el término es no lleves o no respondas, literalmente lo tanei, no contestes algo con un testimonio falso. Es muy importante que la verdad sea el fundamento de todo lo que hacemos. Y todo esto tiene consecuencias significativas. Tenemos solo un versículo más y se trata de la codicia. Quiero hablar un poco antes de entrar en este versículo final, porque cuando contamos hasta aquí, notamos que tenemos Atzer Hadibrot, 10 mandamientos. Y esto es importante porque el número 10 habla de algo íntegro, algo completo. Debemos entender que aunque tradicionalmente, y digo tradicionalmente porque la gente podría contar todos los mandamientos de la Torá y arrojar un número diferente. Ahora, tradicionalmente, según fuentes de gran autoridad dentro del judaísmo, cuando leemos toda la Torá, las instrucciones de Moisés, ellos te dirán que existen 613 mandamientos. Aquí estamos lidiando con 10. Pero lo interesante es que el judaísmo dice que todos esos mandamientos adicionales están relacionados con uno de los 10. Así que teniendo eso presente, cuando vemos los 10 mandamientos también podemos dividirlos en dos grupos. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos 10 mandamientos hablan bien sea de nuestra responsabilidad de demostrar amor por Dios o mostrar amor por los demás. Hay una estrecha relación entre los mandamientos bíblicos y caminar en amor. Les prometo algo. Estuve escuchando a un individuo, a quien muchos consideran el maestro de la Biblia de mayor influencia en la actualidad. Yo cuestiono ese criterio, o el mero hecho de calificarlo como maestro de la Biblia, pero dejaré eso a un lado por ahora. Este sujeto dice, ¿tú sabes lo que significa amar? No, la gente no lo sabe. Una de las maneras más fáciles para ser engañados por el enemigo es decir, yo sé lo que es el amor y yo sé cómo demostrarlo. Sé cuáles son mis obligaciones con el fin de expresar amor a mi cónyuge, a mis hijos, a mis vecinos, a mis enemigos, pero no es verdad. No es algo que nos salga por naturaleza, ni que lo sepamos por instinto. Cuando alguien dice, no importa si eres creyente o no, ¿tú sabes lo que significa amar? No, no lo sabemos. De hecho, nosotros sin el Espíritu Santo, sin estudiar la Biblia, ni siquiera sabríamos cómo entender eso de haz con los demás como quisieras que hicieran contigo. Imagina cómo interpretaría eso una persona de mente depravada. Tomaría ese verso y lo aplicaría a su situación de la manera más inapropiada. No.
Con el fin de entender el verdadero amor, necesitamos estudiar los mandamientos de Dios. Y de nuevo, esto es algo que debes escribir y a lo que debes prestar atención. Con el fin de que un individuo, un creyente, alguien que tiene la unción del Espíritu Santo, con el fin de que esta persona entienda cómo amar, tiene que estudiar con seriedad los mandamientos de Dios. Bien, avancemos al último verso, versículo 17. Dice, y la palabra aquí es la palabra lo, que significa no, tahmod, no codiciarás. La codicia es un deseo muy fuerte. Bíblicamente la palabra codicia puede tener una connotación positiva o una negativa. Su significado simple es sentir un fuerte deseo por algo. Si es algo bueno y apropiado, está bien desear aquello que es correcto. Pero normalmente en español, el término codicia describe un deseo incorrecto por aquello que no es permitido para mí. Noten lo que dice Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás a la esposa de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna que le pertenezca a tu prójimo. No debemos desear nada de eso. ¿Cómo debemos entenderlo? En el sentido de que eso tiene que ser mío y no suyo. Esa es la implicación. Ahora, si alguien posee algo y tú dices, oh, me parece una gran idea y yo lo quiero, así que vas y trabajas por ello y lo compras, eso no es codicia. La codicia es cuando tú quieres quitarle a una persona lo que ella tiene con el fin de tomarla de su mano para ti. Y me dirás, ¿por qué no resumimos este mandamiento en el mismo que dice, no robes o no robarás? Esta es la razón. Este mandamiento final tiene una implicación muy específica, que tiene que ver con que tú tienes a la vez el deseo de hacerle daño a una persona. Tú deseas poseer eso y a la vez quieres que esa persona lo pierda. Hay dos aspectos dentro de la codicia. Uno es que tú quieres algo y el otro es que en la misma medida tú no quieres que la otra persona lo tenga. Quieres disfrutar el placer que te da aquello, pero a la vez te trae placer el ver que ellos no puedan disfrutarlo más. Es completamente lo contrario al amor, y muchos eruditos dicen que es el último mandamiento de la lista por una razón, y es que describe con absoluta claridad lo que significa no caminar en amor, ya que lo que deseas es infligir sufrimiento, dificultades y dolor, aunque sea solo dolor emocional, sobre tu prójimo. Antes de cerrar, quiero introducir el siguiente tema, porque en la próxima lección continuaremos con la segunda parte del capítulo 20, en el que veremos que el pueblo de Israel, inmediatamente después, y hay algo que podemos recordar, cuando vemos aquí decimos muy bien, este pasaje es cuando el pueblo de Israel recibirá, potencialmente, este Lujot Habrit, las tablas del pacto. Esas dos tablas, no. Si te fijas bien, leemos que dice, Veidiber Elohim, Dios habló. Dios habló. Estas fueron instrucciones verbales a las que tuvieron que responder por fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y lo que Dios hará la semana que viene es acercarse al pueblo de Israel. Les confieso que muchas veces me resulta muy frustrante que en nuestro centro de estudios aquí en Israel aviso lo que estudiaremos la semana siguiente y de vez en cuando les pregunto, ¿quién leyó el pasaje como preparación? Muy pocos. Pasa lo mismo cuando vamos a una conferencia. Anunciamos con antelación cuáles pasajes estudiaremos y les pregunto, ¿cuántos leyeron el pasaje que vamos a estudiar? Muy pocas manos levantadas. Eso no está bien. Así que la semana que viene, si no lo has hecho todavía,
Si no tienes el hábito de hacerlo, lee la siguiente sección del capítulo 20. Es uno de los pasajes más significativos en toda la Biblia. Y analiza lo que dice. Léelo y reléelo. Toma notas. Observa qué está sucediendo. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Qué le revela Dios al pueblo? ¿Qué está haciendo Dios? Él viene a su pueblo, pero ¿por qué viene a su pueblo? Y no lo leas nada más en una traducción. Búscalo en varias traducciones y, de hecho, busca lo que dice The Bible Study Company si hablas inglés. Indaga toda la información que puedas encontrar con una Biblia interlineal, o con The Discovery Bible, o con otros programas y ayudas tecnológicas. Presta atención a las palabras, porque este es un pasaje impresionante. Y no es casualidad que haya ocurrido inmediatamente después de la revelación, de la entrega, del pronunciamiento de los 10 mandamientos. El capítulo 20 del libro de Éxodo es demasiado significativo. Si lo estudias profundamente y aplicas su sabiduría, enseñanzas e instrucciones a tu vida, eso traerá un cambio dramático y una transformación. Será una gran fuente de revelación que cambiará tu vida. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.